Nos encontramos en el Palacio Arzobispal de Mérida. El Museo Arquidiocesano ha preparado una exposición en honor a la Virgen Inmaculada, unas piezas hermosas que invitamos a la colectividad merideña a venir a observar y también a deleitarse del arte y de cómo se manifiesta la devoción a la Virgen Inmaculada. Entonces, nos estarán explicando en este recorrido sobre la Virgen Inmaculada y su iconografía. Vamos. Nos encontramos con la arquitecto Rosmary. Ella ha preparado esta exposición en honor a la Virgen Inmaculada y queremos mostrarles a través de las pantallas de las redes sociales este recorrido sobre la Madre de Dios, patrona de la Arquidiócesis de Mérida. Entonces, bueno, Rosmary, cuéntanos esta experiencia que tú has preparado para los visitantes. Bueno, desde el Museo Arquidiocesano de Mérida ya cuenta con una colección de imágenes de María bajo la advocación de la Inmaculada y se hizo una muestra acá de las principales representaciones que tiene esta advocación acá en Mérida. Sería entonces una mirada a la Virgen desde los artistas merideños. Bueno, entonces coméntanos cada una de las piezas, lo que significa y bueno, y ya está abierta además esta exposición para todo aquel que se quiera acercar en el Palacio Arzobispal de Mérida. Bueno, contamos en primer lugar con esta escultura. Es una representación muy contemporánea de la Inmaculada, una talla en madera natural, y vemos elementos claves que a nivel de iconografía la hacen diferente al resto de las advocaciones. Por ejemplo, las manos juntas, a diferencia de la Milagrosa que tienen las manos extendidas, y el estar pisando a la serpiente, que es una representación del mal en el mundo. Por lo menos digamos que una persona quiere identificar a la Virgen Inmaculada, entonces serían como dos características importantes, ¿no? Las manos recogidas, las manos en el pecho, ¿no? Y eso qué connotación podría tener espiritualmente. Sí, bueno, habla en parte de esa conexión de la Virgen, de su corazón inmaculado con Dios, esa actitud orante, reverente, y también habla del pudor natural que como joven la Virgen en su época sentía. Esto pues nos llama la atención, ¿no?, en nuestra vida contemporánea, y cómo los estímulos, los estilos actuales, bueno, ¿qué nos pueden decir a nosotros en este mundo tan lleno de estímulos a nivel visual? ¿Qué nos dice, no? Nos podría llamar la atención contemplar esta actitud de María en oración, recatada. Es interesante que podamos contemplar y ver qué nos plantea. Bueno, continuamos el recorrido con las otras obras. Continuamos con este recorrido en la exposición del Museo Arquidiocesano con estas otras dos piezas que están expuestas. Entonces, Rosmary, cuéntanos, explícanos estas imágenes y bueno, va a ser una ilustración muy interesante porque todas aquellas personas que se acercan a Mérida van a ver en los diferentes lugares de artesanía sobre personajes ilustres y también sobre imágenes religiosas, y acá hay una muestra de algunas personalidades, de sus tallas y de sus esculturas que son representativas del arte merideño. Así es, hay 4 esculturas, son tallas populares de una familia muy conocida en Mérida, la familia Parra Rangel. Son varios hermanos que de generación en generación de sus padres han recibido esta tradición de ser artesanos, y trabajan muy bien la madera, no solo en temas religiosos, sino, como bien lo decía usted, de otros temas de personajes representativos de Mérida. Vemos acá 2 muestras de la Inmaculada, y llama la atención, en comparación a otras representaciones de personajes importantes, como en el caso de la Virgen María y de Jesús, las esculturas son muy alargadas.
Y esto, más allá de cualquier alegoría a la estética actual, que es muy delgadito todo, habla de cómo el alma se eleva a Dios y cómo es una representación de esa belleza, ¿no? De elevarse el alma a Dios y se alarga. Eso también hace referencia a la iconografía tradicional que representaban los rostros muy alargados. Tiene que ver con esa parte espiritual. La iconografía oriental, ¿no? Así es, así es. Ajá. Entonces llama la atención cómo nuestros artesanos han sabido asimilar toda esta tradición y la expresan. En el caso de esta botella... Esta es muy simpática, esta botella es una talla tradicional, pero está hecha de tal manera que ella se puede guardar como haciendo semejanza a una botellita de licor o a algún tesoro de esos de los que se guardaban antiguamente o de los que se enviaban los mensajes que pasan en las películas de los piratas. Entonces esta representación de la Virgen María es muy interesante. Así es. También es una manera muy particular que tenemos en Mérida y en Venezuela de representar, de hacer tallas en madera. Los artistas buscan abrir un tronco y de ese corazón hacer una escultura. Entonces es muy significativo cómo se representa acá ángeles alrededor de la Inmaculada, que también nos llaman a la reflexión, ¿no? Esta imagen rodeada de la gracia. 1, 2, no solo 3, que 4, pisa 5. la serpiente, que vence el mal, sino que también está rodeada de un mundo angélico, un mundo celestial. Eso también en nuestra vida actual, con tanto ajetreo, pues es el contemplarlo, es una oportunidad de ver, de revisar cómo estamos, cómo nos sentimos y a qué nos llama esta imagen, a qué nos llama a vivir. Sí, me llama la atención también que hay unos 4 ángeles, pero en realidad hay 6 ángeles. Y hay un ángel que tiene una carita en la mano, que serían como los querubines, me imagino yo, ¿no? Sí. Es como una muestra de toda la diversidad del mundo angélico. Ajá. Entonces, bueno, vamos a continuar con el recorrido por acá, por estas piezas de arte que están expuestas en la sala del Palacio Arzobispal. Bueno, llegamos al punto clímax de la exposición, la parte más elevada. Vemos acá una imagen de la Inmaculada, una imagen encolada, es de un artista ejidense también muy conocido, Quique Pérez, y esta representación es un recuerdo de las bodas de plata episcopales de Monseñor Porras. También es parte de la colección de Monseñor Porras esta Virgen Alada, es una réplica de una obra de la época colonial del artista Bernardo de Legarda. Es de la época del año 1734, la original. Y esta es una muy buena representación de esa original, que es muy conocida. Hay réplicas en Europa, en varias partes de América. Eso se dio en el siglo XIX. Lo interesante de esta imagen, que se llama Virgen Alada y es la Inmaculada, que es patrona de Quito, es que va alada precisamente y hace referencia a el Apocalipsis. Este momento en que en el capítulo 12 se habla de la Virgen o la mujer vestida de sol, coronada de 2 estrellas, con la luna bajo sus pies, y aparece el dragón que quiere devorar al niño que ella va a dar a luz. Pues todo esto es una alegoría, todo el misterio de la encarnación y de la redención del género humano a través de Cristo. Y esto entonces nos hace entender luego de todo este recorrido que es por Cristo que la Virgen nació inmaculada, nació sin pecado, y fue como una gracia de Dios el poder tener ese privilegio. Fue redimida antes que el resto del género humano y así se resuelve, y es algo muy bonito, padre, seguramente ustedes lo manejan mucho mejor que yo, esto de que no fue Santo Tomás de Aquino el que resolvió el dilema de cómo hacer para que la Virgen se proclamara inmaculada, sin pecado, pero sin caer en algún tipo de herejía dentro de la iglesia. Y es que eso, sencillamente para Dios, que el tiempo es muy diferente a lo que nosotros entendemos,
para Dios el tiempo se maneja en otros términos, pues fue redimida antes que el resto del género humano y fue por gracia de Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en la escultura? Bueno, aquí vemos el que la Virgen esté alada, esa relación con el mundo angélico, pero ella no deja de ser humana. Ella es un ser humano como cualquiera de nosotros que tuvo ese privilegio de ser redimida antes que el resto del género humano. Entonces, esa representación angelical hace referencia a esa gracia del cielo, pero que ella vivió desde que estuvo encarnada acá en la tierra. Y pues también nos hace recordar, Padre, eso tan necesario cuando nos vemos, como lo decía San Pablo, en este mundo tan conflictuados, de saber que puedo hacer el bien, pero al final no hago ese bien que quiero porque por debilidades, por fallas, lo que llamamos el pecado, esta caída constante que tenemos, pues recordar que somos asistidos por la gracia de Dios para poder llevar día a día nuestra vida cotidiana de la mejor manera, así como lo hizo María, esa nueva Eva, que buscó la humildad, buscó conectarse, buscó entregar su vida a Dios, y de esa manera fue representada entonces así, vivir así llena de gracia, ¿no? Como desde la humildad podemos llegar a esa gloria del cielo. Bueno, muchas gracias al arquitecto Rosmary por este recorrido tan interesante y por esta clase de teología que nos ha dado a través del arte, esta misión que ha tenido el Museo Arquidiocesano y el Archivo Arquidiocesano de Mérida, el Museo de la Evangelización de la Cultura, y a través de la cultura como lo es el arte. Entonces, bueno, pueden ustedes dejar sus comentarios en la caja de comentarios, y si les ha gustado esta explicación que nos ha dado Rosmary hoy, compártela con tus amigos para que podamos llegar a más personas. Que Dios los bendiga a todos. La Arquidiócesis de Mérida celebró el 11 de junio de 2023 su primer centenario con una solemne Eucaristía de Acción de Gracias realizada en la Plaza de Toros de la ciudad de Mérida. De todas las parroquias de la Arquidiócesis, hasta las más lejanas, vinieron fieles católicos dando cumplimiento a la Iglesia en salida que pregona el Papa Francisco. Obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, movimientos de apostolado, laicos comprometidos y fieles católicos llenaron la Plaza de Toros en una profunda manifestación de fe para celebrar como Iglesia unida el centenario de la elevación de la Diócesis de Mérida al rango de arquidiócesis. Sembrando el Evangelio, 100 años sembrando el Evangelio, 100 años sembrando el Evangelio. El arzobispo metropolitano de Mérida, Monseñor Elisandro Emiro Terán Bermúdez, de la Orden de San Agustín, nos comenta parte de la historia de este centenario y lo que significa esta celebración para la arquidiócesis. El 11 de junio de 1923, Su Santidad el Papa Pío XI eleva la diócesis de Mérida a sede metropolitana. Nace así el Arzobispado de Mérida. Y este acontecimiento es lo que hemos celebrado
el domingo 11 de junio pasado, los 100 años de haber sido constituida la diócesis de Mérida en provincia eclesiástica. Nos sentimos felices y contentos por este acontecimiento. Ha sido algo que podríamos definir como una fiesta jubilar de todo el pueblo merideño. Hemos tenido el apoyo de tantas instituciones, hemos tenido el apoyo de mucha gente que de corazón se ha unido con nosotros para celebrar esta gran fiesta. De manera muy particular, el trabajo, la dedicación que todos los párrocos tuvieron con sus distintas comunidades para que esta Eucaristía fuera el evento maravilloso que hemos realizado. 100 años como arquidiócesis nos lleva a ver con gratitud el pasado, a agradecer la obra de todos los arzobispos que me han precedido en esta mitra emeritense y agradecer a Dios por todo lo que ha sido la Iglesia de Mérida desde 1923 hasta los Corrientes. Pero es también este centenario motivo para que con ojos y pies bien puestos en el presente podamos proyectarnos hacia el futuro, renovándonos desde el trabajo pastoral para hacer de nuestra arquidiócesis merideña una auténtica iglesia misionera y en familia. Mi corazón está lleno de gratitud ante todo por Dios. A Él le debemos todo lo que hemos logrado hacer. De manera muy particular ha sido una bendición extraordinaria el que el Santo Cristo de Aricagua haya estado presidiendo nuestra celebración en la Plaza de Toro. Desde 1757 ese Cristo nos sale desde Aricagua y es la primera vez que nos visitaba en Mérida. Agradecemos pues a Dios todo el bien que nos ha regalado y agradezco profundamente a todos los que han hecho posible este hermoso acontecimiento, esta celebración eucarística maravillosa que hemos tenido. No me queda más que bendecir y alabar a Dios por todos ustedes, alabar y bendecir a Dios por esta iglesia emeritense y estar dispuestos a seguir construyendo, a seguir sembrando el Evangelio por toda la geografía arquidiocesana, para que esta tierra de gracia y de bendición, como es la tierra merideña, pueda ser una auténtica iglesia misionera y en salida. Para la gloria de Dios, en nuestro cumpleaños, 100 años. Momentos de mucha alegría y profunda devoción cristiana se vivieron en esta solemne Eucaristía que presidió Monseñor Elisandro Terán, arzobispo metropolitano de Mérida, junto a su obispo auxiliar, Monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz, varios obispos y todo el clero de la arquidiócesis que vino a unirse a esta celebración de la Iglesia merideña. Dos imágenes engalanaron el altar de esta celebración centenaria: el Santo Cristo de Aricagua y la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la arquidiócesis. Un momento especial se vivió cuando el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica en Venezuela, Monseñor Ignacio Cefalía, leyó el mensaje enviado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en nombre del Papa Francisco, con motivo de la celebración del primer centenario de la Arquidiócesis de Mérida. A su excelencia reverendísima Monseñor Elisandro Terán Bermúdez, arzobispo de Mérida. El Papa Francisco saluda cordialmente a vuestra excelencia, así como al obispo auxiliar,
al clero, consagrados y fieles laicos, con motivo del centenario de la elevación de esa jurisdicción eclesiástica a arquidiócesis, y se une a su acción de gracias al Señor por los abundantes frutos de vida cristiana alcanzados durante estos años de labor evangelizadora. Asimismo, el Santo Padre los invita a que sigan colaborando para que, impulsados por el camino sinodal, llegue a todos la alegría del Evangelio y la fortaleza de los sacramentos, y que, obedientes a las inspiraciones del Espíritu Santo, puedan ser discípulos misioneros, llevando a los necesitados y descartados de la sociedad la ternura y la misericordia del Señor. Con estos sentimientos, su santidad, a la vez que súplica que recen por él y por su servicio al santo pueblo de Dios, invoca sobre todo esa iglesia particular de Mérida la maternal protección de la Inmaculada Concepción e imparte complacido la implorada bendición apostólica como prenda de copiosos dones celestiales. Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de su Santidad. Seguidamente escucharemos parte de la homilía de Monseñor Elisandro Emiro Terán Bermúdez, arzobispo de Mérida. Somos y nos sentimos miembros del único cuerpo que es Cristo, por la acción de su Espíritu. Hemos sido llamados a una vocación específica, la de ser discípulos de Cristo, continuadores de su obra, la instauración del reino, sabiendo que Cristo mismo es nuestra única esperanza. Esta realidad enmarca y delimita nuestra iglesia como comunidad local, conscientes de dejar espacios a las manifestaciones carismáticas del Espíritu, siguiendo la enseñanza de San Pablo, que nos exhorta a no extinguir la acción del Espíritu Santo en nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:19. 100 años de recorrido histórico como arquidiócesis lleva consigo ver el pasado con el discernimiento del presente y proyectarnos a un futuro fecundo que se irá haciendo realidad en la medida en que nos comprometamos a ser una auténtica iglesia misionera y en salida. Con ojos de gratitud vemos nuestro pasado. Hundimos nuestra mirada hacia finales del siglo XVIII, cuando el 16 de febrero de 1778, con la bula Magnitudo Divinae Bonitatis, el Papa Pío VI erige la diócesis de Mérida, el segundo obispado de Venezuela, y que se extendía por un territorio amplísimo que abarcaba los territorios de los estados Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, Zulia, junto con los territorios de Apure y Falcón, hasta las tierras colombianas de Cúcuta y Pamplona, y los llanos bajos del río Arauca hasta el Casanare, pertenecientes hoy a la República de Colombia, teniendo como su primer obispo a ese gran hombre y pastor franciscano, Fray Juan Ramos de Lora. Así comienza nuestra historia como iglesia emeritense. Gracias a la obra evangelizadora llevada a cabo por tantos misioneros, la semilla del Evangelio va cayendo en tierra fértil y los frutos comenzaron a verse pronto. 145 años después, el 11 de junio
de 1923, Mérida es elevada a sede metropolitana arquidiocesana por el Papa Pío XI, convirtiéndose en la segunda sede metropolitana del país. Monseñor Antonio Ramón Silva García, quien era obispo de Mérida desde 1895, pasa a ser el primer arzobispo de Mérida. Y recuerda de nuevo Monseñor Silva en su carta pastoral lo siguiente, cito: «Grande es, amados hijos, el honor que Mérida ha recibido con su engrandecimiento en el orden jerárquico». Fin de la cita. 100 años después, mis hermanos y hermanas, de estas palabras de Monseñor Silva, vemos que el camino de la evangelización ha sido largo en nuestra diócesis, pero aún no termina. Hacemos memoria agradecida de la obra de mis venerables antecesores en esta mitra emeritense como arzobispos y que dieron testimonio preclaro de ser buenos pastores de esta grey merideña. El arzobispo de Mérida prosiguió su homilía destacando la gestión pastoral de los arzobispos Antonio Ramón Silva García, Acacio Chacón Guerra, José Rafael Pulido Méndez, Ángel Pérez Cisneros, Miguel Antonio Salas y Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso. Me toca a mí ahora, como nuevo arzobispo de esta sede metropolitana, continuar andando sobre el legado fecundo de estos santos pastores que me han precedido, para que podamos caminar todos juntos como iglesia emeritense por las sendas del Evangelio en la fe y la esperanza, manifestando al mundo la alegría y la confianza de estar cimentados en Cristo Jesús. Esta celebración del primer centenario de la Arquidiócesis de Mérida tuvo objetivos definidos. El presbítero Alexander Rivera, vicario general de la Arquidiócesis de Mérida, los resume a continuación. El objetivo no era llenar la Plaza de Toro porque no somos una empresa, el objetivo era poder celebrar esta fiesta de comunión y fraternidad y creo que lo hemos logrado. Ese es el comienzo también de este futuro de iglesia y que por supuesto les agradecemos ese trabajo mancomunado de todos y cada uno de los presbíteros. Contentos por supuesto porque fue una fiesta, una alegría, una celebración que la vivimos todos, pero de manera muy particular las personas que pudieron llegar y acompañarnos de los sitios más alejados, lo que el Papa Francisco llama los lugares de la periferia. Y ya el arzobispo en un año ha recorrido todas y cada una de las parroquias, el pastor ha ido a encontrarse con las comunidades y esta experiencia es el pueblo, la iglesia, las comunidades que han venido a encontrarse con él. De modo que estamos muy contentos. La organización de esta solemne Eucaristía fue un reto superado por el ánimo de la gente para con su iglesia y sus pastores. El presbítero Eduard Molina, vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Mérida, nos habla de la sinodalidad de la celebración y cómo se hizo realidad. Demostramos que somos una iglesia en comunión, una iglesia misionera, una iglesia que asume los grandes retos de la evangelización de hoy. La iglesia comunidad de comunidades, la pequeña iglesia que comienza allí en tu sector, en tu barrio, en tu aldea. Allí comienza esa iglesia. Por eso la gran invitación que se hizo fue ¿qué iglesia soñamos? ¿Hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Hacia dónde queremos llegar con Cristo? ¿Qué iglesia queremos transformar en este momento difícil del país? Ya empiezan a hacerse presentes las autoridades de la iglesia, Monseñor Elisandro Terán, y también
las nuevas autoridades del Museo Arquidiocesano de Mérida. En breves momentos daremos inicio a esta celebración, a este acto académico. Muy buenos días. Pueden sentarse. Acto de recibimiento de los académicos de Colombia y presentación de las nuevas autoridades del Archivo Arquidiocesano y Museo Arquidiocesano de Mérida. Seguidamente escucharemos las notas gloriosas del himno nacional de la República de Venezuela. Letra Vicente Salias. Y seguidamente escucharemos las gloriosas notas del himno nacional de la República de Colombia. Pueden sentarse. Presentación del acto a cargo del presbítero Alexander Rivera, vicario general de la
y Diócesis de Mérida. Queridos amigos, buenos días. Invitados de honor, doctor Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de la Historia. Doctor Silvano Pavón Villamizar, miembro correspondiente de la Academia de la Historia. Autoridades de la Ilustre Universidad de los Andes, señores miembros de la Academia de Mérida, representantes del clero merideño, seminaristas, personal de la Curia, Archivo y Museo, señores representantes del mundo cultural, invitados especiales, señoras y señores. Reciban en nombre del señor arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida, excelentísimo doctor Elisandro Emiro Terán Bermúdez, un cordial saludo y agradecimiento por dispensarnos esta visita a la Curia Arzobispal, que es el corazón de la iglesia particular. Ilustres visitantes, los recibe esta ciudad llamada de las Nieves Eternas, que recientemente cumplió 464 años de fundación, y esta sede de la Mitra Merideña, que también hace apenas unos meses celebró sus 100 años de elevación al rango de arquidiócesis, pero que hunde sus raíces en el siglo XVIII, fundada como diócesis el 16 de febrero de 1778. Por lo tanto, son 245 años de historia. Y es la historia la confidente, no por casualidad, que en el segundo decenio de este siglo XXI se esté dando este encuentro esta mañana con una de las instituciones académicas que guarda el patrimonio del 26º país más grande del mundo, llamado la República de Colombia. De la palabra o vocablo archivo hay muchas definiciones, tanto el aspecto técnico, científico, como de lo trivial y artesanal. En todo caso viene a ser la memoria del pasado, la historia del futuro, cuyo objeto y fin es ponernos al tanto de los acontecimientos del hombre y de sus avatares, a los que llamamos con el nombre también de costumbre y tradición. Esta iglesia particular, entre sus bienes patrimoniales, conserva hasta la presente el archivo arquidiocesano creado el 11 de junio de 1905, es decir, 118 años de existencia, cuya institución como fundación más reciente lleva el nombre del padre Luis Eduardo Carmona desde 1996. Además, se honra en tener activo el Boletín Arquidiocesano fundado en 1898, así como también el Museo Arquidiocesano Monseñor Antonio Ramón Silva García, que data del año 1909. La archivística y los museos han ocupado un sitial importante en la historia, motivo que sigue aportando al patrimonio y a la evangelización a través de la cultura. En las palabras que el vocero de la Academia Sueca ha leído con motivo del anuncio del recién galardonado Nobel de Literatura este año, el dramaturgo noruego Jon Fosse, decía que se le concedía ese premio por dar voz a lo indecible. Y creo que esos son los libros, los documentos y las piezas de colección de un museo, porque una vez que están en la mente, en la memoria del hombre, son interpretados de diversas maneras. Voy a citar una frase del escritor ruso León Tolstoy, considerado uno de los novelistas más importantes de la literatura mundial. Algunos habrán leído alguna de sus obras, Guerra y Paz, Ana Karenina, La muerte de Iván Ilich. En todo caso, este escritor de la literatura llegó a decir: es más que suficiente. Hoy tenemos la tentación de llenar anaqueles y publicar cosas que posiblemente sirven de poco o nadie lee. Y yo añadiría esto: si no escribimos la historia, esta realidad a la que incluso los menos cultos hoy ya dominan y llamamos inteligencia artificial, nos haría insuficientes y torpes. He prestado para ustedes unas líneas del filósofo y poeta Charles Péguy para definir la historia, la tradición y la costumbre. Yo soy yo, ustedes son ustedes. Fui para ustedes, lo seguiré siendo siempre. Llámenme con el nombre que siempre me llamaron. Háblenme como lo hicieron siempre. No estoy lejos, solo estoy al otro lado del camino.
Eso es la historia, la tradición, la costumbre. Queridos amigos, bienvenidos a este acto académico en la Iglesia de Mérida. Palabras de salutación a cargo de la doctora Patricia Rosenzweig Levy, vicerrectora académica de la Ilustre Universidad de los Andes. Monseñor Elisandro Terán Bermúdez, arzobispo metropolitano. Presbítero Alexander Rivera Bielma, vicario general. Doctor Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de la Historia. Doctor Silvano Pavón Villamizar, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Historia. Presbítero Eduard Molina, director del Archivo Arquidiocesano. Arquitecto Rosmary Urrea Pernía, directora del Museo Arquidiocesano. Profesor Manuel Joaquín Morocoima, secretario encargado de la Universidad de los Andes. Profesor Enrique Plata, presidente de FUDESEM. Profesor Pausides Reyes, director del Archivo General del Estado. Profesor Rafael Ramón Santiago, presidente de la Asociación de Cronistas de Mérida, ASOCEM. Licenciado Jimmy Villarreal, presidente Instituto Municipal de Cultura del Libertador. Licenciada Maurín Maldonado Torres, directora de la Biblioteca Nacional Febres Cordero. Estimados, apreciados y queridos sacerdotes, religiosas y seminaristas presentes, apreciados periodistas y medios de comunicación presentes, invitados especiales, señoras y señores. Un cordial saludo a todos los presentes y de manera muy particular a los colegas académicos, doctor Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de la Historia, y al historiador Silvano Pavón Villamizar, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Historia, quienes nos visitan en ocasión de participar en diversas actividades académicas organizadas de manera conjunta por la Universidad de los Andes, la Arquidiócesis de Mérida y el Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Pacheco, que tiene como objetivo el rendirle tributo al quinto obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, Monseñor Rafael Lazo de la Vega, quien como vicepresidente del Congreso formó parte de la Comisión Constitucional junto a varios presbíteros merideños en la discusión de la constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta, celebrado en el emblemático año 1821. Me siento muy honrada y feliz de poder representar a la Ilustre Universidad de los Andes en este relevante acto, en mi condición de vicerrectora académica, y sea entonces propicia la ocasión para felicitar al presbítero Eduard Molina Escalona, nuevo director del Archivo Arquidiocesano de Mérida, Padre Luis Eduardo Cardona, quien ha asumido esta responsabilidad con la certeza de que llevará a cabo una gestión acertada, producto de su capacidad intelectual y constancia en el trabajo. Y a la arquitecta Rosmary Urrea Pernía, quien se estrena en su cargo de directora del Museo Arquidiocesano de Mérida, Monseñor Antonio Ramón Silva, y que de igual manera cristalizará las metas trazadas. A ambos les deseo el mayor de los éxitos y no dudo que alcanzarán altas cuotas de excelencia en sus importantes funciones.
no puedo dejar silenciadas mis palabras y por ello expreso con humildad mis felicitaciones al amigo arzobispo Elisandro Terán por su acertada decisión de ambos nombramientos. Asimismo, desear a Monseñor Elisandro Terán que su peregrinar por estas tierras merideñas se consolide día tras día. Vaya mi saludo cordial y afectuoso de reconocimiento al colega académico cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, a la doctora Anailda Duque y a su competente equipo por la labor desplegada en esta arquidiócesis durante 4 décadas, cuyo impacto ha trascendido los linderos del Estado y se ha proyectado en el ámbito nacional y fuera de nuestras fronteras. Son hondos los lazos históricos, culturales y de hermandad que nos unen con Colombia, y en algún momento de nuestro trasiego conformamos una misma nación, que se fue al traste por la ambición desmedida de algunos actores políticos, que no supieron ver más allá de su momento histórico y de sus propias realidades. De hecho, el evento que hoy nos congrega es una muestra fehaciente de ello y de cómo tan elevadas acciones e intenciones terminan transformándose en un recuerdo de un pasado brillante. No obstante, ese deslinde político territorial no logró el quiebre espiritual de ambas naciones, porque nuestros encuentros y desencuentros se han traducido en extraordinarios logros que hoy perviven en el corazón de los habitantes de 2 territorios artificiosamente separados, ya que conformamos una unidad patentizada en héroes libertadores, en clérigos promotores de cambios políticos y educativos, en largas tradiciones, en intercambio migratorio, en música, en gastronomía, en arte y en el deseo por alcanzar la libertad. Mi abrazo y respeto a los distinguidos colegas académicos colombianos, quienes hoy nos visitan. Deseo que se lleven el afecto y el reconocimiento de sus pares venezolanos y que se lo transmitan a todos los miembros de su preclara institución, que busca desentrañar los sutiles hilos del pasado que es común para ambos pueblos y que hoy se patentizan en este evento y en la obra. Como autoridad académica de nuestra ilustre Universidad de los Andes, nacida bajo el abrigo y el sueño de un sencillo fraile hace más de 200 años y que sigue manteniendo estrecho el vínculo con la institución eclesiástica que fue su génesis, ratifico con fuerza nuestro compromiso de seguir en el empeño de alcanzar elevadas cimas, de ser faro en medio de la oscuridad de los tiempos, de dejar atrás las rémoras que traen consigo las crisis y los quiebres epocales y así caminar con fuerza y determinación por los agrestes senderos de la existencia. Estimados colegas, la Universidad de los Andes los recibe con afecto y respeto y mantendrá sus puertas abiertas hoy y siempre para el intercambio académico, científico, cultural y para la reciprocidad interpares. Siéntanse como en su casa en esta añeja institución y en este palacio que ha marcado pautas en nuestro país, en esta ciudad que nos ha acobijado, y disfruten del esplendor de sus paisajes, de la majestuosidad de su Sierra Nevada y sobre todo de la sencillez de su gente. Mi enhorabuena por este encuentro y el mayor gracias.
Palabras de salutación a cargo del doctor Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de la Historia. Muy buenos días a todos. Por supuesto, gracias a su excelencia por este recibimiento, a la universidad por esta y agradecimiento a todos ustedes por esta bienvenida tan cálida que hemos tenido y que esperábamos. Los lazos entre la provincia de Pamplona y la provincia de Mérida son de 500 años. Y hemos compartido en 500 años la cultura hispana, originalmente, la cultura aborigen y luego la cultura colombiana de esa década brillante que se inició en 1819 con la batalla de Boyacá y con la aprobación de la ley fundamental en Angostura, hasta 1830, cuando, por efecto de las convulsiones políticas, resultamos organizando 3 estados nacionales diferentes y conservamos el mismo pabellón amarillo, azul y rojo que propuso Francisco de Miranda en 1811. El único regalo que puedo dejarle a Mérida está aquí, que se lo voy a entregar a su excelencia, y proviene de una decisión que tomó el primer vicepresidente de la República de Colombia, elegido en Villa Rosario en 1821, vecino de ustedes porque nació en la villa de Nuestra Señora del Rosario, en los valles de Cúcuta, Francisco de Paula Santander. Tan pronto terminó la batalla de Boyacá y fue encargado del departamento de Cundinamarca, que es el nuevo nombre que tomó el nuevo reino de Granada, en ausencia de arzobispo, porque no lo había, pero con la colaboración del Cabildo Catedral de Santa Fe, que a partir de entonces le fue cambiado el nombre por un caraqueño, por el nombre de Bogotá, envió una circular a todos los párrocos del arzobispado de Santa Fe. La orden decía: todos deben escribir un sermón, y lo quiero por escrito. Y en ese sermón le deben decir a todos los feligreses 2 cosas. Primero, separarse del rey de España no es pecado. Segundo, si llegase a regresar un ejército expedicionario de tierra firme, nos iría peor que en 1815-16. Ahí sí nos apretarían las clavijas. Y con argumentación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, deben decirle a sus feligreses que respalden y apoyen irrestrictamente el proyecto de la República de Colombia. Y para que no me quede ninguna duda de que una certificación del comandante militar de la provincia donde diga que efectivamente lo oyó predicar desde el púlpito y coincide lo que leyó con lo que escribió. Eran generales con mucha perspicacia. Pues 210 sacerdotes que apoyaron la causa de la República de Colombia se sentaron y escribieron los sermones con todo su arsenal doctrinario y teórico, es decir, con muchos latines. Y lo enviaron al secretario del Interior de la República de Colombia, quien los archivó, que se llamaba José Manuel Restrepo. Y como Dios es grande, yo fui llevado durante 3 años a dirigir el Archivo General de la Nación y los encontré. Con lo cual ordené la transcripción, la revisión de los latines por un venerable erudito jesuita y la publicación por la Academia Colombiana de Historia. Son estos 2 tomos que van a quedar en Mérida, donde su excelencia determine. Son
unas piezas literarias extraordinarias, con todo el arsenal de la Iglesia Católica, desde los Macabeos hasta el Génesis. Es una joya que fue conservada 200 años y solamente les voy a mencionar uno de los 210 sermones. Gracias a estos sermones descubrimos una cosa muy interesante. La batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819, se llama así porque el campo de batalla, por donde corre el río Teatinos, porque hubo un convento de los teatinos junto, se llama Campo de Boyacá porque ese campo pertenece a una parroquia que aún existe, que es la parroquia de Boyacá, actualmente en el departamento de Boyacá. Curiosamente, porque Dios es grande, el santo patrón de la parroquia de Boyacá era Santiago Apóstol. Entonces el curita párroco de Boyacá, que tenía la imagen de Santiago Apóstol en su iglesita, escribe un sermón donde le dice a su patrón: yo sé que tú eres el patrón de España. Todos lo sabemos, es el patrón de España, que tiene su santuario en Santiago de Compostela. Y sé que siempre has protegido a los españoles. Por eso te llamamos Santiago Matamoros, Santiago Mataindios, y siempre estás en tu caballo blanco, con la espada en la mano, apoyando a los soldados de la cristiandad. Pero tienes que caer en cuenta que también eres nuestro patrón. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a favorecer en la batalla? Pero le quiero recordar que el fruto grande de la evangelización se ha cosechado en América. Porque los españoles están corrompidos, no te quieren, te han abandonado. Tienes que apoyarnos a nosotros. Aquí se cosecha el fruto grande de la evangelización. Tú verás. Santiago Apóstol, dicen algunos testigos que estuvieron en la batalla, que lo vieron cabalgar detrás del general Anzoátegui con una ruana blanca. En Boyacá, Santiago Apóstol usa ruana, no usa capa, persiguiendo a los españoles que efectivamente huyeron, porque esa batalla se basó en volver caras y huir. Fueron muy pocos los muertos. Así que gracias a estos sermones sabemos que Santiago Apóstol estuvo presente en la batalla de Boyacá y permitió que Anzoátegui y Santander la ganaran. Todo esto lo van a saber en este tesoro, que con mucho gusto, para agradecerles la hospitalidad, entrego en sus manos a su excelencia. Muchas gracias. Palabras del señor Arzobispo Metropolitano de Mérida, excelentísimo Pedro Emilio Terán Bermúdez. Doctor Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de Historia. Doctor Silvano Pavón Villamizar, miembro de número correspondiente de la Academia Colombiana de la Historia. Reverendo Padre Alexander Rivera, vicario general de la Arquidiócesis. Doctora Patricia Rosenwitz, vicerrectora de la ULA. Reverendo Padre Eduard Molina, director del archivo del Museo Arquidiocesano. Arquitecto Rosmary Urria, directora del Museo Arquidiocesano. Venerables sacerdotes que nos acompañan, invitados especiales que representan diversos sectores académicos y culturales de nuestra ciudad de Mérida.
señoras y señores. A todos ustedes, gracia y paz de parte de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es motivo de mucha alegría para nuestra arquidiócesis el poder celebrar este acto académico en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal de Mérida. San Agustín, hablando sobre la historia, llega a sustentar que la historia es siempre historia de salvación y quien guía y orienta sus acontecimientos es Dios mismo, mediante su infinita sabiduría y la acción de su providencia que todo lo dirige según sus propios planes y designios. Podría parecernos hoy muy extrañas y diría que hasta inverosímiles estas palabras del santo cuando mirando a nuestro alrededor solo vemos pobreza, guerras, destrucción y muerte. Sin embargo, hay algo que alienta, que impulsa, que renueva constantemente este actuar de los hombres, llevándolos hacia un fin o una plenitud. Los cristianos decimos que es el Espíritu de Dios. Cuando pensamos que todo va a terminar, que es ya el fin que se aproxima, lo que contemplamos es el envejecimiento del mundo, de una época y que necesita una renovación. Por eso diría nuevamente San Agustín, y cito, cuando todo envejece, Cristo viene a renovarte a ti también. El mundo es como el hombre, nace, crece, envejece. No te adhieras a este mundo envejecido y anhela rejuvenecer en Cristo que te dice, el mundo parece, el mundo perece, el mundo envejece, el mundo se viene abajo y respira con dificultad a causa de su vejez. No temas, tu juventud se renovará como el águila. Fin de la cita. No nos quejemos ante los acontecimientos de la historia, sino que aprendamos a reconocer el propio Kairos, el tiempo de salvación que Dios nos ofrece. Somos hombres y mujeres de esperanza. Lo fuimos ayer y lo somos hoy también. Hombre de fe y esperanza fue también Rafael Laso de la Vega, quinto obispo de la diócesis de Mérida, Maracaibo. Una esperanza que se convirtió en praxis para materializar la libertad y autonomía de la nación neogranadina. El doctor Armando Martínez Garnica nos presenta su libro, Historia íntima del Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, en el cual muestra la dinámica de desarrollo de dicho Congreso y su importancia tanto para Colombia como para Venezuela. Pero se ha de destacar en esta obra el desempeño del obispo Rafael Laso de la Vega como vicepresidente de dicho Congreso y parte de la bancada del clero, compuesta por 13 presbíteros, entre los que se encontraba por nuestra Mérida Luis Ignacio Mendoza Montilla, natural de Trujillo, José Lorenzo Santander Sánchez, natural de San Antonio, y primo del general Santander, y José Antonio Llanes. Quisiera resaltar que la Arquidiócesis de Mérida ha hecho suya desde época muy temprana la investigación sobre la vida y obra de nuestro obispo Laso de la Vega. Monseñor Dr. Antonio Ramón Silva García, primer arzobispo de Mérida, publicó entre los años 1922 y 1923 obras que compilan los documentos que se encuentran en nuestro archivo diocesano. Se trata de, primero, documentos para la historia de la diócesis de Mérida,
pontificado del ilustrísimo señor obispo Laso de la Vega. Segundo, documentos para la historia de la diócesis de Mérida, pontificado del ilustrísimo señor Laso de la Vega de Mérida. Y por último, documentos para la historia de la diócesis de Mérida, pontificado del ilustrísimo señor Laso de la Vega. Todos estos documentos reposan en nuestro archivo. Más recientemente, nuestra institución publicó 2 obras importantes para su lectura. La primera, la del hoy Monseñor Juan de Dios Peña Rojas, titulada Conflictos de Fidelidades, Laso de la Vega, de realista a patriota, publicada en el año 2008. Y la segunda, la de la investigadora Rebeca Pérez Arriaga, titulada Rafael Laso de la Vega y Simón Bolívar, bicentenario de su encuentro, 1821-2021, publicada en el año 2021. Con estas publicaciones y otras más, que sin lugar a duda vendrán en el futuro, queremos rescatar, como lo señalaba ayer el doctor Silvano Pavón en la Academia de Mérida, la persona de Laso de la Vega como figura pública, como esa persona que tuvo gran saber y experiencia en los asuntos de Estado. Como arzobispo de Mérida, agradezco profundamente la visita que hoy nos brindan el doctor Armando y el doctor Silvano. Y de más está decirles que el Archivo Histórico de Mérida tiene sus puertas abiertas para toda investigación que sobre el obispo Monseñor Laso de la Vega quieran llevar adelante. No quiero terminar mis palabras sin recordar que muchas veces nos quejamos que los tiempos que vivimos son malos y calamitosos. Sin embargo, no olvidemos que los tiempos somos nosotros y como seamos, así serán los tiempos. Vivamos bien y serán buenos los tiempos que ven. Muchas gracias. Seguidamente vamos a realizar la celebración litúrgica de presentación y bendición de las nuevas autoridades del Archivo y Museo de la Arquidiócesis de Mérida a cargo del señor Arzobispo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, Señor de la historia, esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. A continuación, el canciller secretario de esta Arquidiócesis de Mérida dará lectura a los nombramientos de las nuevas autoridades del Archivo Arquidiocesano Padre Luis Eduardo Cardona y del Museo Arquidiocesano Monseñor Antonio Ramón Silva por mandato y disposición del señor Arzobispo Metropolitano de Mérida, excelentísimo doctor Elisandro Emiro Terán Bermúdez. Pueden sentarse. Excelentísimo Monseñor Elisandro Terán, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Venezuela.
Al señor presbítero Eduard Oberto Molina Escalona, salud y bendición. Por las presentes letras te nombro director de la Fundación Archivo Arquidiocesano, Padre Luis Eduardo Cardona, con todos los derechos y obligaciones que competen este cargo eclesial, a tenor de los cánones 486 al 492 del Código de Derecho Canónico. Dado, firmado y sellado en el Palacio Arzobispal de Mérida los 6 días del mes de octubre de 2023. Excelentísimo Monseñor Elisandro Terán, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Venezuela. Al señor presbítero Alexander Rivera Bielma, salud y bendición. Por las presentes letras te nombro vocal de la Fundación Archivo Arquidiocesano, Padre Luis Eduardo Cardona, con todos los derechos y obligaciones que competen a este cargo eclesial, a tenor de los cánones 486 y 492 del Código de Derecho Canónico. Excelentísimo Monseñor Elisandro Terán, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Venezuela. Al arquitecto Rosmary Coromoto Urrea Pernía, salud y bendición. Por las presentes letras te nombro directora de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida. Excelentísimo Monseñor Elisandro Terán, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Venezuela. Al señor presbítero José Gregorio Méndez Sánchez, salud y bendición. Por las presentes letras te nombro vocal de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida, con todos los derechos y obligaciones que competen en este cargo eclesial, procurar el inventario que se encuentra en el Museo Arquidiocesano, recordando el valor histórico, sagrado y patrimonial de estos objetos, dado, firmado y sellado en el Palacio Arzobispal de Mérida los 6 días del mes de octubre de 2023. Monseñor Elisandro Terán, Arzobispo Metropolitano de Mérida, doy fe, presbítero José Gregorio Méndez Sánchez, Canciller Secretario. En este momento, las nuevas autoridades del patrimonio cultural y religioso de nuestra Iglesia merideña prestarán juramento delante de los santos evangelios como signo de fidelidad y servicio a la Iglesia. Yo, presbítero Eduard Oberto Molina Escalona, al asumir el servicio de director de la Fundación Archivo Arquidiocesano, Padre Luis Eduardo Cardona. Yo, presbítero Alexander Rivera Bielma, asumir el servicio de vocal de la Fundación Archivo Arquidiocesano, Padre Luis Eduardo Cardona. Yo, Rosmary Coromoto Urrea Pernía, al asumir el servicio de directora de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida, Monseñor Antonio Ramón Silva García. Yo, presbítero José Gregorio Méndez Sánchez, al asumir el servicio de vocal de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida. Prometo guardar siempre, tanto en las palabras como en mi expresión, como en mi manera de actuar, la comunión con la Iglesia Católica. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones con las que me exige la guardia y custodia del patrimonio cultural y religioso de la Iglesia, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio de mi ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, guardaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré e ilustraré fielmente, por lo que evitaré doctrina contraria. Seguiré y fomentaré la disciplina común en toda la Iglesia y cumpliré todas las leyes eclesiásticas, en especial contenidas en el Código de Derecho Canónico, relativas al patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental y documental de la Santa Iglesia Católica. Que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos.
Que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Los directores y los que tienen cargo de vocales se dirigen a la mesa que se ha preparado para firmar el juramento de fidelidad juntamente con el señor arzobispo metropolitano de Mérida, el excelentísimo monseñor doctor Elisandro Emiro Terán Bermúdez. Bien. Y ahora vamos a ratificar que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios de la historia, tu presencia misericordiosa en nuestra iglesia merideña ha hecho fecunda la semilla del Evangelio, sembrada con amor por tus siervos discípulos y misioneros, desde el primer obispo, Fray Ramos de Lora, hasta nuestros días. Damos gracias infinitas a tu imborrable huella de vida, presente en los testimonios de nuestro archivo y museo arquidiocesanos.
medio indispensable para reconstruir nuestra historia y valorar las raíces de nuestra fe. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que derrames tu Santo Espíritu sobre estos servidores tuyos que hoy emprenden la misión de ser testigos y guardianes de la historia de la salvación, hecha santidad fecunda en los fondos documentales y museísticos de nuestra iglesia local. Dales espíritu de sabiduría, ciencia y caridad para que puedan custodiar nuestro patrimonio eclesiástico. Sean instrumentos eficaces para la evangelización de la cultura y con su esfuerzo ayuden a construir un mundo más justo y fraterno, de la mano de María, Madre Inmaculada, compañera y guía de nuestra iglesia peregrina en Mérida. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, Señor de la historia, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y a todos ustedes que están aquí presentes, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hemos estado presentes en esta bendición. Palabras de agradecimiento en nombre de todas las autoridades del Archivo y Museo Arquidiocesano, a cargo del presbítero Eduardo Molina, director del Archivo Arquidiocesano, Padre Luis Eduardo Cardona. Querido Padre y Pastor, Excelencia Monseñor Elisandro Terán, queridas y dignas autoridades, hermanos catedráticos que nos visitan de Colombia, dignas autoridades de la querida y amada Universidad de los Andes, de las instituciones del Estado y demás organismos que nos acompañan, amigos todos, periodistas. El Papa Francisco, con el personal del Archivo Secreto del Museo Vaticano, el 4 de marzo de 2019, alababa el trabajo de los evangelizadores de la cultura con estas palabras: vuestro trabajo es un trabajo que se efectúa en silencio y lejos del clamor, cultiva la memoria y en cierto sentido me parece que puede compararse con el cultivo de un árbol majestuoso, cuyas ramas se extienden hacia el cielo, pero cuyas raíces están sólidamente sembradas en la tierra. Si comparamos este árbol con la iglesia, vemos que tiende hacia el cielo, donde está nuestra tierra y nuestro último horizonte, el Verbo de Dios encarnado en el cielo, en el tiempo y en la eternidad. Vosotros, archivistas y museólogos, con vuestra paciencia, fatiga, trabajan en estas raíces profundas y contribuyen a mantenerlas vivas, para que también las ramas más verdes y más jóvenes de este árbol obtengan la buena savia para su crecimiento en el futuro. Fin de la cita. Nuestro archivo y museo arquidiocesano son como ese gran árbol que hoy extiende sus frondosas ramas y contribuye generosamente a preservar nuestra memoria histórica, a dar fruto y sombra a la investigación, a saborear sus frutos en numerosas publicaciones, congresos, boletines, exposiciones, conversatorios y diversas iniciativas en las que se puede conocer la vida de la Iglesia y de la sociedad civil en el transcurso de las generaciones. Hoy queremos elevar nuestro corazón agradecido al Dios de la historia, por el artesano de la cultura religiosa y merideña, nuestro primer arzobispo Antonio Ramón Silva, con su pasión por cuidar y conservar los tesoros de la Iglesia, su mirada futurista y visionaria al abrir el hermético mundo de los archivos al servicio de la investigación, lo llevaron a la creación del Archivo Diocesano en 1905 y posteriormente el Museo Diocesano en 1909. Nuestra perenne gratitud a los evangelizadores continuadores de esta cultura de Monseñor Silva, el sacerdote eudista Luis Eduardo Cardona Meyer, 1968-1971, por su infatigable esfuerzo en modernizar nuestro archivo,
junto al padre Miguel Prieto Arce, 1973-1979, con su creación de los índices de libros bautismales desde finales del siglo XVIII y hasta principios del siglo XX. Nuestro recuerdo agradecido al siervo de Dios, nuestro inolvidable Monseñor Miguel Antonio Salas, desde 1979 hasta 1991, con su sabiduría en rescatar el Archivo Arquidiocesano de Mérida, al trasladarlo del seminario a su actual sede y proporcionar su reacondicionamiento y adquisición de nuevos equipos para su mejor desempeño. Hoy también miramos con gratitud eterna la huella imborrable de su eminencia Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso. Por sus desvelos y compromisos, él nos enseñó a los sacerdotes a amar la historia y las pequeñas cosas de cada parroquia. Compromiso con el patrimonio cultural de la Iglesia Arquidiocesana, junto a la loable labor y misión de la doctora Anaílda Duque, con su servicio prestado en el rescate de nuestra memoria documental y la cuantiosa obra publicada como aporte a la Iglesia y a la sociedad. Por último, queremos manifestar nuestro agradecimiento a nuestro arzobispo Lisandro Terán por llamarnos a esta gran misión. De su mano emprendemos una nueva etapa en el archivo y el museo que permite consolidarse como un centro especializado en archivística, con servicios de calidad y museística que facilitan la información que requiere el humilde campesino que se acerca a buscar una fe de bautismo o el celoso investigador que desea hurgar en los fondos documentales y fomentar la academia, la cultura cristiana, perseverando la memoria de la arquidiócesis. También agradecemos hoy a los sacerdotes. Ustedes, hermanos, son los que recogen la historia menuda cada día en los libros parroquiales. Ustedes son los que hacen posible tejer la historia de la salvación. Estimados catedráticos de la hermana República de Colombia, bienvenidos. Están en su casa, tienen un archivo y un museo de puertas abiertas. Este salón de trono que exhibe las pinturas de nuestros pastores que han dado gloria a esta iglesia local, una de ellas el insigne obispo Lazo de la Vega. Gracias por traernos el merecido homenaje y el testimonio de su compromiso por una sociedad más justa, humana y solidaria. Compromiso y lucha de la Iglesia en estos tiempos convulsos. Con sus trabajos de investigación nos comprometen a seguir construyendo la Iglesia que debe ser faro de sabiduría, de libertad, de democracia y caminos de esperanza para todos los pueblos. Culmino poniéndome a disposición de todos. Soy un humilde servidor y estoy en obediencia a la Iglesia para este servicio. Que el archivo se abra a Mérida y Mérida se abra al archivo. Y concluyo con las palabras del sabio Papa Benedicto XVI. La búsqueda de Dios requiere como exigencia intrínseca una cultura de la palabra, además de una inconfundible apertura verdaderamente católica, es decir, universal, a todo lo bello, lo bueno, lo noble, lo digno, que la humanidad ha producido a lo largo de los siglos. Señoras y señores, muchas gracias. Bueno, con estas palabras del padre Edward concluye este acto de recibimiento de los doctores Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de la Historia, y del doctor Silvano Pavón, también miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Historia. Igualmente hemos tenido el acto de juramentación y juramento de fidelidad de los directores del Archivo y del Museo Arquidiocesano de Mérida. Seguidamente invitamos a todos los presentes a contemplar las pinturas de Monseñor Lazo de la Vega y documentos históricos en la salida de este Salón del Trono y luego bajar a la planta baja para el homenaje cultural y el compartir. Muchas gracias por su asistencia. Le damos las gracias a todos los que han estado presentes en esta transmisión en vivo desde el Salón del Trono del Palacio Arzobispal. Este ha sido un acto académico hermoso. Invitamos a todas las personas
a compartir esta transmisión en las redes sociales. Nos despedimos pues de esta transmisión en vivo. Que el Señor los bendiga y los acompañe a todos. Feliz día de hoy.